Salmo 11. El refugio del justo. Salmo de David. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. El pánico que ha dado origen a este salmo no es de David, sino de sus aparentemente bien intencionados consejeros. La actitud de ellos es de pánico, pero David está en paz. A la vista de la actitud de David, este salmo puede incluirse entre los salmos de confianza. El verdadero creyente, el creyente fiel, debe refugiarse en Dios y seguir consagrado a su justicia. Aun cuando los fundamentos morales y espirituales de Dios sean aborrecidos y despreciados tanto en la sociedad como incluso en la iglesia. Mira, en el versículo 1 donde dice, en Jehová he confiado, en la traducción TLA dice, yo busco mi refugio en el Señor. Dios es el refugio exclusivo de sus hijos perseguidos. ¿A dónde más podríamos ir al sentirnos rodeados por nuestros enemigos y por las situaciones de esta vida? Sino a los pies de Jesucristo, del Dios Todopoderoso, sobre el cual el mismo Miguel Arcángel dijo, ¿quién como Dios? Donde dice este mismo versículo 1, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Los consejeros de David estaban siendo usados por el mismo Satanás para tentarlo a escapar, huyendo de sus enemigos, como si Dios no pudiera defenderlo, haciendo a un lado su confianza en Dios, tal como Pedro hizo con Jesús al decirle en Mateo capítulo 16 versículos 22 y 23. Y dice así, Pedro, tomándole aparte, comenzó a reprenderle diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. Entonces, él volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no entiendes lo que es de Dios,
sino lo que es de los hombres. Debemos tener cuidado a quién recurrimos por consejo e incluso preguntarnos si el consejo que nos dan contradice la palabra de Dios. Si la gente habla desde su propio temor o incluso influenciada por el mismo diablo para que no se lleve a cabo el propósito de Dios, llevándonos a dudar incluso del poder y del plan divino, como en el caso de Jesús con Pedro. Querido hermano, cuando alguien te dé un consejo, busca que esté apegado a la palabra de Dios, sin importar si fuera incluso un mismo ángel quien te aconsejara. Cuídate de ser aconsejado de las tendencias y filosofías de este mundo. Notemos que en el versículo 2, David sigue describiendo a sus enemigos. Dice así: disponen sus saetas sobre la cuerda. Las saetas son las flechas, y la flecha es un ataque veloz y preciso que se ejecuta en silencio. En este versículo podemos observar que los que hacen el mal se esconden en las sombras. Ellos no actúan a la luz, pues esperan atacar cobardemente. En el versículo 3, donde dice: si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Con los fundamentos, el salmista se refiere al orden creado por Dios, a la ley moral de Dios, básicamente lo que conocemos como los 10 mandamientos. En otras palabras, como se menciona en la versión TLA, si este mundo parece estar bajo el control de los malvados, ¿qué puede hacer la gente honrada? Hoy en día vivimos en una sociedad carente de Dios. Sales a la calle o revisas redes sociales y pareciera que a todo mundo le estorbara Dios para divertirse y hacer lo que quieren. Así que, como en este versículo, este mundo parece estar bajo el control de los malvados. Es normal que los que buscamos obedecer fielmente la palabra de Dios, es decir, los que buscamos obedecer a Dios, sintamos por un momento que no hay lugar a donde ir. Pero como dice el versículo 4, los ojos de Dios ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Debemos confiar y mantener nuestra esperanza en Dios, en que a Dios nada se le escapa y Él observa tu aflicción. Está consciente de tus soledades, de tus lágrimas, de tus preocupaciones y al mismo tiempo sabe lo que te sucede, sabe lo que hacen los malvados y debes tener la seguridad de que Él hará algo al respecto a su debido tiempo. En el versículo 5 dice así: Jehová prueba al justo. Y es que constantemente Dios prueba la fidelidad de sus justos. Dios prueba nuestra fe no porque Él desconozca lo que hay en tu corazón, sino que la prueba te revela a ti mismo lo que tienes en tu corazón. Cuando Dios prueba al justo, suele hacerlo antes de bendecirlo, si es que pasa la prueba. Pero si no la pasas,
es que no estás listo para la bendición que Dios quiere darte. Al mismo tiempo, también en el versículo 5 nos dice que el alma de Dios aborrece a los malvados y a los que aman la violencia. Por cuanto el Señor ama la justicia, Dios aborrece a los que participan en actos violentos o disfrutan de entretenerse con actos de esta índole. Recordemos que la palabra aborrece significa algo que causa repulsión hasta causar náuseas. Así que las obras del que vive sin Dios son motivo de asco para Dios. Por este motivo, en el versículo 6 dice que sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. ¿Te das cuenta entonces del por qué Dios está permitiendo tantas desgracias naturales y situaciones de guerra hoy en día? Todo verdadero creyente debe ser cauteloso y apartarse de todo espectáculo, festividad y filosofía de este mundo. Debemos examinar si lo que hacemos o en las cosas que participamos dan la gloria a Dios o agradan a Dios, no conforme a nuestro propio pensamiento, sino conforme a la Escritura. En el versículo 7 nos menciona que Jehová es justo y ama la justicia. Porque Dios es justo, Él ama la justicia. Él mismo es el modelo de perfección para toda integridad espiritual. Este versículo nos exhorta a que todo lo que hagamos busquemos que nos haga más parecidos a Dios, al Dios bíblico. ¿Estás seguro de que todo lo que haces te conforma más a la imagen de Jesucristo, que es Dios encarnado? ¿Te pareces más a Dios en tu forma de hablar? ¿Hablas como hablaría nuestro Señor Jesucristo? Las fiestas y los lugares a donde vas, las cosas que escuchas y lo que ves en televisión o en redes sociales, ¿serían lugares o cosas que escucharía y vería el mismo Jesús? Este salmo termina diciendo: el hombre recto mirará su rostro. El rostro de Dios es su favor. El rostro del Señor es la bendición misma. Quien camina con Dios vive como nos dice el Salmo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Acompáñame a hacer esta oración. Bendito Dios y Padre eterno, te doy gracias por tu palabra, que como siempre me corrige, redarguye e ilumina mi camino. Te pido que me ayudes a hacer de ti mi prioridad y confiar en que todo lo que permites tú tiene un plan. Ayúdame a examinarme a mí mismo, a examinar mi relación contigo y déjame ver en qué estoy fallando. Aumenta mi fe y pon en mí el deseo de buscarte y conocerte más cada día, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Mi querido hermano, que Dios te bendiga.
Esta fue la reflexión del Salmo 11. Tu hermana en Cristo, Alondra Aguilar. Hasta el próximo episodio.